Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, entonces sabrás exactamente cómo me sentí esa noche. Pero lo que encontré no era simplemente una sombra, era algo mucho, mucho peor. Me llamo Jack Thompson, y esta es la historia de la noche más aterradora de mi vida, una que nunca pensé que contaría, porque sinceramente, no estoy seguro de si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Era una fría noche de octubre cuando decidí tomar un desvío en mi camino de regreso a casa. El GPS marcaba una ruta que atravesaba el bosque de Dover, un pequeño pueblo de Massachusetts. La carretera principal estaba bloqueada por un accidente y no quería esperar. Aunque sabía que el bosque tenía su reputación, con historias de criaturas extrañas y desapariciones, siempre he sido escéptico. Nada de eso me asustaba, o al menos, eso pensaba. La carretera secundaria era estrecha y sinuosa, bordeada por árboles antiguos que se erguían como sombras imponentes. No había luna esa noche, y la oscuridad parecía envolver el coche como una manta. Solo los faros iluminaban el camino, y más allá de su alcance, solo había negrura. De repente, vi algo en el borde de la carretera. Reduje la velocidad para observar mejor. Allí, bajo un gran roble, estaba una figura pequeña, inmóvil. Detuve el coche y miré con atención. Era una niña, no mayor de 8 años, con un vestido blanco manchado de barro, su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro. Me quedé allí, con el motor en marcha, esperando a que la niña se moviera, pero ella no lo hizo. Su inmovilidad era inquietante, y mi instinto me decía que debía seguir conduciendo, pero algo, tal vez la compasión o la simple curiosidad, me empujó a detenerme. Apagué el motor y bajé del coche, llamándola suavemente. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz resonando en la quietud de la noche. La niña levantó la cabeza lentamente, y vi su rostro. Estaba pálido como el papel, con grandes ojos oscuros que parecían vacíos, como pozos sin fondo. Dio un paso hacia mí, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo terriblemente incorrecto en ella. ¿Te has perdido?, volví a preguntar, pero esta vez mi voz tembló. Ella no respondió, pero levantó una mano y señaló hacia el bosque, hacia la oscuridad impenetrable. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la niña habló, su voz apenas un susurro. Él está aquí. Me giré, mirando hacia donde ella señalaba, pero no vi nada. Solo árboles y sombras. Sin embargo, el aire se había vuelto más frío, y una sensación de terror comenzó a apoderarse de mí. ¿Quién está aquí?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. La niña bajó la mano y, sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia el bosque. Mis pies parecían estar pegados al suelo, pero algo, una mezcla de miedo y desesperación, me impulsó a seguirla. El camino se hizo más oscuro a medida que nos adentrábamos en el bosque. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse hacia nosotros, sus ramas formando figuras amenazantes. Y entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, proveniente de la oscuridad. Era un sonido que nunca había oído antes, algo que no podía ser humano. La niña se detuvo de repente y se giró para mirarme. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora brillaban con una luz siniestra. Él viene por ti, dijo, con una voz que ya no sonaba como la de una niña. El pánico se apoderó de mí. Giré sobre mis talones y comencé a correr de regreso hacia el coche, pero los árboles parecían haber cambiado, el camino se desdibujaba ante mis ojos. Podía oír los pasos detrás de mí, más de uno, como si varias criaturas estuvieran siguiéndome. «Déjame en paz», grité, mi voz resonando entre los árboles, pero solo recibí silencio como respuesta, seguido por un susurro colectivo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No había rastro de la niña, pero sentía su presencia detrás de mí, junto con algo más, algo que emanaba una oscuridad palpable. La figura que había visto antes, o algo mucho peor, me perseguía. Corrí más rápido, con la respiración pesada y el miedo empujándome al límite. Finalmente, vi el coche. Me lancé hacia él, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo. Las metí en la cerradura y me subí rápidamente, encendiendo el motor con manos temblorosas. No miré hacia atrás cuando arranqué, no quería ver lo que podría estar allí, observándome. Pero justo cuando giraba para salir del bosque, la radio del coche se encendió sola, emitiendo un crujido estático. Y entre el ruido, escuché la voz de la niña. Él siempre te encontrará,
Jack. Siempre. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta que estuve fuera del bosque y de regreso en la carretera principal. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pero la luz no trajo consuelo. Todavía podía sentir la presencia detrás de mí, como una sombra que nunca me dejaría. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en mi habitación y apagué todas las luces. Pero el silencio no me trajo paz. Esa noche, y muchas noches después, escuché ruidos extraños en mi casa, pasos en el pasillo, susurros ininteligibles, y siempre ese gruñido gutural que me recordaba que no estaba solo. No sé quién o qué era esa niña, ni lo que me siguió desde el bosque, pero una cosa es segura, esa noche cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que miro por la ventana o camino por una calle solitaria, siento que él está ahí, observándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que quiere. Y sé, con una certeza que me congela el alma, que ese momento llegará. Es solo cuestión de tiempo. Los días pasaban, pero el miedo no desaparecía. Cada noche era peor que la anterior. Me encontraba cada vez más atrapado en mi propia casa, escuchando aquellos ruidos inexplicables y sintiendo la presencia que me había seguido desde el bosque. Me aseguraba de cerrar todas las puertas y ventanas, pero nada me hacía sentir seguro. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, noté algo extraño en el espejo del baño. Al principio, fue solo una sombra en el reflejo, una figura oscura que no debería estar ahí. Parpadeé, convencido de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando volví a mirar, la sombra seguía ahí, más nítida, más definida. Me acerqué lentamente, mi respiración se hacía cada vez más rápida y pesada. La figura en el espejo comenzó a tomar forma. No era una sombra, era una mujer, con un vestido oscuro y el cabello enmarañado que le cubría gran parte del rostro. Estaba de pie, detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. El terror me recorrió de pies a cabeza. Mis manos temblaban mientras trataba de convencerme de que todo era una ilusión, un reflejo de mi paranoia. Pero cuando volví a mirar al espejo, ella estaba aún más cerca, su rostro casi tocando el cristal. Me acerqué lentamente, mi respiración se hacía cada vez más rápida y pesada. La figura en el espejo comenzó a tomar forma. No era una sombra, era una mujer, con un vestido oscuro y el cabello enmarañado que le cubría gran parte del rostro. Estaba de pie, detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. El terror me recorrió de pies a cabeza. Mis manos temblaban mientras trataba de convencerme de que todo era una ilusión, un reflejo de mi paranoia. Pero cuando volví a mirar al espejo, ella estaba aún más cerca, su rostro casi tocando el cristal. Su rostro era una mezcla de angustia y furia. Sus ojos, oscuros y vacíos, se encontraron con los míos. Y entonces, la mujer abrió la boca en un grito silencioso, un alarido que resonaba solo en mi mente. Fue en ese momento cuando el espejo comenzó a agrietarse, líneas finas que se extendían como una telaraña por toda la superficie, pero sin romperse por completo. Retrocedí, tropezando con la alfombra, cayendo de espaldas al suelo. El espejo ahora era solo una red de grietas, pero la figura de la mujer seguía allí, su mirada fija en mí. «Déjame en paz», grité, mi voz sonando extrañamente débil en la habitación. Pero no hubo respuesta, solo un silencio inquietante, roto únicamente por el eco lejano de mi propia voz. Sabía que tenía que salir de ahí. Algo en mi interior gritaba que si me quedaba, nunca volvería a ser el mismo. Me levanté tambaleante y salí corriendo del baño, sin atreverme a mirar hacia atrás. Cerré la puerta con fuerza y corrí hacia la salida de la casa, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero justo antes de salir, algo me detuvo. Un pensamiento aterrador, ¿qué pasaría si esa presencia no estaba solo en el espejo? ¿Y si ya había salido, si ahora estaba en algún lugar de la casa, esperándome? Sentí una mano helada en mi hombro. Me giré lentamente, con el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser, y entonces